Comenzamos con el nuevo tema y último tema sobre la teoría de patología general y anatomía patológica, por lo menos en este 2020. El tema que nos toca abordar en esta oportunidad se llama neoplasias y lo vamos a dividir en dos clases. Va a haber una clase que vamos a trabajar este miércoles, donde vamos a hablar sobre las generalidades de las neoplasias, y una clase el miércoles que viene donde vamos a terminar de hablar sobre las neoplasias y las particularidades, quiere decir las neoplasias que afectan a distintos tejidos, y a partir de ahí vamos a empezar a hacer diferentes tipos de actividades como interpretación de diagnósticos anatomopatológicos e histopatológicos, y la interpretación de los diagnósticos y de las alteraciones que están relacionadas con este tema. ¿Qué son las neoplasias? Las neoplasias es lo que comúnmente conocemos como tumores o cáncer. El nombre neoplasia se le otorga porque es el nombre que más se ajusta a lo que es la definición. ¿Cuál es el concepto de esta definición? Es que es una masa anormal de tejido que va creciendo y que no tiene un control por parte del organismo. Ustedes vieron que en los temas que estuvimos viendo anteriormente, en patología estuvimos hablando de una célula que es afectada por un agente etiológico que puede ser extrínseco, que puede ser intrínseco, y esa célula podía adaptarse, lesionarse o morirse. Y otra de las características que podía tener era la forma de neoplasia. En los procesos adaptativos, por ejemplo la hipertrofia, la hiperplasia, la displasia o la metaplasia, el tejido va a crecer, va a aumentar el tamaño del órgano, puede ser que el tejido crezca de una manera particular y desorganizada, por ejemplo en el caso de una displasia, o que cambie ese tejido por otro especializado en una determinada función en el caso de una metaplasia. Pero estos tejidos en los procesos adaptativos siempre tienen un control por parte del organismo. ¿Qué significa este control? Es un control que tiene que ver con un control hormonal, ¿sí? O mediante mediadores químicos. Es un control químico que hace que este tejido no crezca de sobremanera, ¿sí? No exceda el crecimiento y siempre hay un control químico por parte del organismo. ¿Qué pasa con el caso de las neoplasias? En el caso de las neoplasias, comúnmente llamados tumores, crecen, pero el organismo no puede regular el crecimiento, ¿sí? Entonces crece de una manera exagerada y vamos a ver que el pronóstico de esta enfermedad va a depender también de la velocidad y de cómo se dé este tipo de crecimiento. Ahora lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué entonces decimos que es neoplasia y el término neoplasia es el término más acorde y adecuado a esta definición? Porque neoplasia significa nuevo crecimiento, neo de nuevo, plasia de crecimiento, ¿sí? En cambio, el término que se usó en un primer momento, que se hizo de lenguaje común, que es el término tumor, si recuerdan ustedes los signos cardinales de la inflamación, uno de ellos era el tumor, ¿sí? Que nada tenía que ver con que hubiese una enfermedad relacionada con una neoplasia. El tumor en este caso, tumor significa aumento del tamaño de algo, ¿sí? El aumento de tamaño, tanto macro como microscópicamente. ¿Qué quiere decir? A nivel macroscópico, en función del órgano, y a nivel microscópico, en función de célula, ese aumento de tamaño, ese tumor que hablamos, solamente refiere a un aumento de tamaño. El término neoplasia no solo me está hablando de que hay un aumento de tamaño, sino que hay un nuevo crecimiento, hay un tejido que es nuevo, que proviene del organismo, pero es diferente, ¿sí? Pero como el primer término que se empleó fue el término tumor, de ese término se derivó la palabra oncos, ¿sí? Del griego oncos, sinónimo de tumor. Y el estudio de los tumores
se denominó oncología. Y conocemos a la oncología entonces como la ciencia que estudia los tumores, o, empleando los términos apropiadamente, sería la ciencia que estudia las neoplasias. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué las neoplasias son neoplasias y no son tumores que podrían ser debidas a un proceso adaptativo? Se caracterizan por formar un tejido que viene de la clonación de un tipo celular cuyo genoma fue transformado. Cuando hablo de transformación del genoma, estoy diciendo que en ese genoma, en ese ADN, tanto sea de célula somática o de una célula en una gameta, hubo algún cambio que le podríamos llamar una mutación, ¿sí? No en cualquier lado, en algunos genes en particular, ahora lo iremos viendo más adelante, que hizo que se transformara el genoma de esa célula, eso es una célula transformada, y que esa célula empiece a tener diferentes y consecutivas mitosis que hagan que de esas células se generen dos, de esas dos, cuatro, y así logarítmicamente, a formar una nueva masa que surge de un tipo o de un monoclon, ¿sí?, celular. Según cómo se comportan estas neoplasias, ¿qué quiere decir? Según cómo afectan al organismo, podemos tener neoplasias que pueden ser benignas y neoplasias que pueden ser malignas. Las neoplasias benignas en general tienen características morfológicas y anatomopatológicas, más conservadas, digamos, crecen en una masa, es una masa de crecimiento lento, ¿sí? Y en cambio las malignas refieren a lo que sí es la palabra cáncer. ¿Qué significa cáncer? O el término cáncer viene de cangrejo, ¿no? Si imaginamos la figura de un cangrejo, podemos representarla como un cuerpo central y prolongaciones que salen desde ese cuerpo a modo de las patas. Cuando una neoplasia es maligna, tiene varias características. Una de ellas es que muta un tipo celular, pero que ese tipo celular se disemina por el tejido infiltrándolo, ¿sí? La masa tumoral primera o primaria sería el cuerpo del cangrejo, y las diseminaciones o las infiltraciones de ese tipo celular vendrían a ser las patas de ese cangrejo. Por eso se llama cáncer a las neoplasias que son malignas. ¿Por qué? Porque se diseminan por el organismo. En cambio, las benignas, no. Si yo tengo una enfermedad que se queda actuando en un solo lugar, tejido u órgano, ¿sí?, depende del órgano, tipo de órgano afectado, ubicación y distribución de la alteración, y actúa en un solo lugar, podríamos decir que el pronóstico es benigno. En cambio, si tengo una neoplasia que se distribuye desde su origen hacia todo el organismo y podría invadir a todo el organismo, estamos hablando de un pronóstico más grave o reservado, ¿sí? Y ahí estamos hablando de las neoplasias de tipo malignas. ¿Cómo diferencio las neoplasias malignas y benignas en un diagnóstico? En un primer momento la vamos a diferenciar desde el diagnóstico, desde el nombre de esa enfermedad, según la terminología. Por ejemplo, las neoplasias benignas tienen siempre la terminación OMA, ¿sí? Las neoplasias malignas, según el tejido que sea afectado, y acá se nos va complicando un poquito más, pero no vamos a seguir avanzando, lo vamos a ir viendo en la clase que viene, se va a llamar carcinoma. No que termine en oma, ¿no? Carcinoma, la palabra completa, carcinoma, va a empezar o terminar ese diagnóstico. O sarcoma, toda la palabra sarcoma completa va a empezar o terminar ese diagnóstico. Otras características que tienen que ver con la nomenclatura, por ejemplo, se denominan pólipos a todas aquellas neoplasias que se proyectan sobre una mucosa. Por ejemplo, podría tener pólipos o pequeñas neoplasias
que se proyecten sobre la mucosa intestinal. Eso sería un pólipo. Una neoplasia que se proyecta sobre la mucosa gingival podría ser también un pólipo. Una neoplasia que se proyecta sobre la mucosa nasal, por ejemplo, también es un pólipo. Después vamos a hablar sobre, por ejemplo, un teratoma. Sí tiene la terminación oma de benigno, pero en realidad no es una neoplasia en sí, sino que es un clon de células pluripotenciales, que es un resabio embriológico que quedó, donde el genoma no está transformado, y lo vamos a ver ahora más adelante, son aquellos tumores que por ahí los han escuchado o visto en algún documental o algo, son aquellos tumores que pueden llegar a tener, o neoplasias que pueden llegar a tener pelo, dientes, hueso, piel, cualquier componente. ¿Por qué? Porque queda atrapada, generalmente se produce en el ovario, queda atrapada una célula embrionaria en el ovario, y una vez que el individuo está creciendo, esa célula se empieza a diferenciar en diferentes tejidos porque tiene la capacidad, digamos, embriológica de diferenciarse en los distintos tejidos. Como no está en una ubicación determinada, generalmente crecen los teratomas a nivel de cavidad abdominal, y son estas estructuras que vamos a ver más adelante que tienen estas características particulares, pero en general son benignos. Bien, acá tengo una imagen, por ejemplo, de un pólipo. Fíjense que hay una mucosa, ¿sí? Supongo que esta es una mucosa hecha por una endoscopía esofágica, y todas estas neoformaciones que hay que se proyectan hacia la luz de la mucosa, ¿sí? Se denominan pólipos. Sé que son neoformaciones, sé que son neoplasias, pero por ahí ahora no podría decir si son benignas o malignas, ¿sí? Solamente puedo decir, le llamo pólipo porque está en este lugar.